Ok, entonces, good evening para todos. Nuevamente, por favor, me confirman si me están escuchando para ya poder ahora sí dar inicio oficial a la sesión del día de hoy. Entonces, me confirman que me escuchan, que todos que me están viendo claramente. Entonces, eso es importante. Ok, si escuchan y ven, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, le venía diciendo, para poder empezar esta guía, es importante que tengan en cuenta un detalle. O sea, ya la parte de comunicaciones que tuvimos anteriormente, ya eso quedó allá atrás, ¿cierto? Quedó ya en el pasado, se explicó, etcétera, etcétera. De aquí en adelante, todo lo que viene conmigo tiene que ver con la parte de inglés. Primer detalle, entonces, para que lo vamos teniendo en cuenta, para que, o sea, se vayan como adaptando, porque ya en comunicaciones, igual hay gente que falta por completar esas evidencias y creo que todavía están disponibles, pero aquí en adelante ya no se recibe nada en español. O sea, todas las evidencias de inglés van en inglés. O sea, cualquier cosa que se pida, ustedes no pueden enviar nada en español en cuanto tiene que ver con el desarrollo de la evidencia. Si de pronto hay una evidencia cualquiera, sea un video, un audio, algo escrito, algo diseñado, usted lo manda en español o hay palabras en español para que ya de una vez, pues vamos metiéndonos en contexto, automáticamente esa evidencia va a quedar incorrecta, o sea, no se va a aceptar. Entonces, para ya que lo tengan muy, muy presente al momento de hacer lo que se va a hacer para esta ocasión, eh, tienen que hacerlo todo en inglés. Bueno, entonces, también comentar algo. Casi todas las guías de inglés vienen con un cuestionario. Casi todas las guías de inglés vienen con un cuestionario. Los cuestionarios que vienen con las guías normalmente traen 15 preguntas. Esas 15 preguntas vienen normalmente 10 preguntas de gramática y 5 preguntas que normalmente terminan con reading comprehension, que es comprensión de lectura. Entonces, eso para que también lo tengan en cuenta. Siempre va a haber un cuestionario. Y hay un detalle en cuanto a los cuestionarios. Para decirlo de esta forma, con los cuestionarios no pueden mamar gallo porque los cuestionarios se cierran. Entonces, digamos que el cuestionario 1 que tenemos aquí para esta evidencia, para esta guía de aprendizaje, tiene como fecha final esta semana, si no estoy mal. Entonces, déjenme corroborar esa imagen, esa parte. Bueno, tienen hasta el 30 de marzo. O sea, está abierto desde ayer y tienen hasta el 30 de marzo. O sea que por fechas que colocó el líder, ustedes tienen prácticamente 2 semanas para hacerlo. Después de ese día 30 de marzo, ya el cuestionario queda cerrado. Ustedes y ni yo voy a reabrirlos en su momento porque vuelvo y repito. Esto no es como las otras evidencias que de pronto se pasa la fecha y ustedes saben que pueden enviarlas de forma tardía, etcétera, etcétera. Los cuestionarios de inglés, la misma plataforma los evalúa, no los reviso yo. Yo les explico, les muestro, pero al momento de usted hacerlo automáticamente, lo que usted responde automáticamente tiene la nota, porque el cuestionario lo evalúa la misma plataforma, porque ya la plataforma tiene todas las respuestas ahí. Eso es lo primero. Entonces, si después del 30 usted no ha terminado este cuestionario, pues sería ya pues mucho tiempo, son 15 días. Usualmente o en otros programas nada más les dan 3, 4 días, máximo una semana. Aquí les están dando prácticamente 15 días. Después de esa fecha ya no se va a abrir más ese cuestionario, queda cerrado. Eso es lo que siempre, y eso siempre es con todas las guías. En todas las guías ustedes van a encontrar cuestionarios y usualmente pueden demorar 15 días abiertos, una semana abierto. Ustedes siempre que tienen que estar pendientes a esas fechas. Entonces, primer detalle, el cuestionario va a estar abierto hasta el 30 de abril, perdón, hasta el 30 de marzo, hasta las mediodía, o sea, o aquí dice hasta las 10 de la mañana, o sea, después de las 10 de la mañana de ese día ya no lo van a encontrar disponible. Las otras dos evidencias corresponden a un video y a un trabajo escrito que es más bien diseñar algo. Así como en comunicaciones cuando diseñaron la infografía, aquí ustedes van a tener que diseñar un documento que ya ahorita se les va a decir qué es.
Bueno, entonces, en cuanto al video, se van a dar unas instrucciones previas antes de explicar en qué consiste el video. Entonces, hoy, 17 de marzo, se están dando las instrucciones para videos y audios. Cuando a ustedes en la parte de esta parte de inglés, en English, les pedimos un video, usted debe obligatoriamente salir en el video. No es una opción. En el video yo no necesito ver texto, en el video yo no necesito ver muñequitos, en el video no necesito ver que aparezca, no sé, una canción, no. En el video es para verlos a ustedes, para verlos hablar, para verlos cómo están pronunciando y para poder empezar a corregir ciertos detalles de algunas cosas que ustedes van a tener que decir. Entonces, primera directriz en cuanto a los videos, es obligatorio que el aprendiz aparezca, no que yo no. O sea, si en el video usted no aparece, no es válido. ¿Por qué? Voy a dar una explicación breve sobre el por qué es obligatorio. Porque si yo no lo veo a usted hablando en el video, no puedo saber si es usted. Ya, esa es la razón principal. Y porque en algunos momentos en el pasado, hace mucho tiempo, pues, y todavía en algunos momentos, alguno por ahí ha intentado poner a otra persona a hablar por él o ha puesto a hablar a alguna herramienta que haga las cosas. Entonces, para evitarnos todos esos detalles, usted tiene que aparecer en el video. Entonces, es claro que en los videos tengo que verlos a ustedes. Es obligatorio, ¿ok? No es opcional. Usted tiene su computador o tiene su celular. Todos los celulares pueden grabar videos. Y lo otro, ya ustedes, pues cuando me enviaron videos en comunicaciones, ¿cierto? Ya yo les había como comentado algo sobre lo de inglés. Y ya ustedes tienen, digamos que ya saben más o menos cómo trabajo esa parte. Además del video, donde los voy a ver y ustedes van a pronunciar y todo lo que se les pide, recuerden que es obligatorio, o sea, tampoco es opcional. Que lo que ustedes están diciendo en el video en inglés, yo lo tenga en un documento en PDF o en documento en Word. O sea, todo lo que ustedes me van a decir en inglés, yo tengo que estar leyéndolo al tiempo. Es como si cuando ustedes ven una película y les ponen subtítulos, ¿cierto? Bueno, yo necesito que cuando ustedes hablen, yo tener el texto a la mano para escuchar bien. En caso de no entender algo, con el texto yo les puedo decir, bueno, hay errores en pronunciación, yo les voy a subrayar esos errores, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se pidan videos, usted aparece en el video y adicional ya sabe que me manda en un documento de Word o un documento en PDF, como ese texto de lo que usted, no es algo diferente, es lo mismo que usted dice en el video, en el documento de Word en PDF. Cuando se pidan audios, solamente pues usted va a mandar su audio, es decir, la voz. Ahí ya yo no tengo que verlo porque es un audio. Entonces, eso es importante aclararlo porque cuando los que, por ejemplo, en esta sesión tenemos a 21 o 22 aprendices. Si la ficha tiene 50, hay 25 aprendices que no están aquí y que probablemente no van a ver la grabación, porque a veces no ven las grabaciones. Y cuando yo vea el video de ese aprendiz, probablemente él no va a aparecer en el video porque no estaba aquí. Entonces, ustedes se encargan de replicar esa instrucción. Cuando vayan a mandar la evidencia video, ojo, eso es para mí, en la parte de inglés. Ya los demás instructores, si aceptan que los videos vengan de otra forma, pues ya eso, pues a mí como tal, no es algo que yo tenga que tener en cuenta. O sea, cada instructor tiene como una forma de trabajar. Y en la parte de inglés es muy importante que yo vea y escuche. Entonces, si yo no los veo hablando, realmente no voy a poder evaluarlos correctamente. Otra cosa que ustedes deben tener muy en cuenta, aquí no se les va a enseñar inglés, porque realmente el tiempo no es para eso, ¿cierto? O sea, cuando uno va a estudiar un idioma, uno tiene que estudiar el idioma todos los días, todo el tiempo. Aquí nosotros les vamos a enseñar
por medio de ciertas evidencias, cosas que ustedes necesitarían durante su etapa laboral o productiva. Sí les voy a explicar cosas de gramática, etcétera, etcétera, pero pues no es que les vamos a enseñar inglés porque el tiempo no nos da para eso, ¿cierto? Entonces no se van a obsesionar con esa parte porque no es que van a aprender inglés. Lógicamente, que el aprendiz que tenga la disposición va a poder aprovechar más el material de estudio que aquel que solamente va a hacer las evidencias por hacerlas. Entonces, hay aprendices que pues que van a hacer las evidencias, las van a cumplir y van a hacer todo bien y hasta allí. Pero habrá aprendices que van a tener disposición y van a tener el tiempo para ir más allá. Y la plataforma les permite tener material para ir más allá. Entonces, todo eso lo vamos a ver ahora cuando empecemos a explicar la parte del cuestionario. Bueno, esas tres evidencias se van a dividir en dos sesiones, la de hoy y la evidencia y la sesión que tendremos la próxima semana. Entonces, hasta el momento, digamos que son las instrucciones dadas, allá les queda como claro. Sí, digamos, captan la idea que que les pido para, sobre todo los videos y los audios, porque eso es muy importante. O sea, si usted no aparece en el video y o no me manda el texto de lo que usted está diciendo, pues no voy a poder evaluarlo en el momento. Entonces, voy a tener que decirle que pues envíe el video correctamente. Entonces, es clara esta primera parte, como es esta parte introductoria de lo que van a ser las evidencias de inglés. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, ahora sí, vamos a ir a la plataforma. Ya vamos a entrar como tal en materia para que ya pues empecemos como tal con la explicación. Ojo, hoy solamente son dos evidencias, ¿ok? Y la otra semana, pues, la otra. Entonces me confirman que ya están viendo la plataforma. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces les recuerdo, estamos actividad de proyecto 2, fase 1. O sea, estamos en la fase 1 de análisis. En la actividad de proyecto 1 trabajaron conmigo la parte de comunicaciones, pero ya ustedes saben que de aquí en adelante solamente la parte de English. Y estamos entonces ya en la actividad de proyecto número 2. La guía de aprendizaje, ustedes ya saben que cuando damos clic aquí, se despliega aquí, yo doy clic acá y aparece esta ventana, ¿cierto? Esta ventana que dice guía de aprendizaje 2. Yo doy clic aquí y en un PDF pues se me abre la guía de aprendizaje número 2. Ya lo tengo previamente abierta y la parte de inglés como tal empieza en la página número 14, como pueden ver aquí a un lado, 14, aquí donde está el 3, 2, 7, es donde aparece la parte de inglés. Entonces, ¿cuáles son las tres evidencias de la parte de inglés para esta guía de aprendizaje número 2? Tenemos tres evidencias. Yo al final, pues, están al final, perdón, y yo siempre trato de colocar como algo para que ustedes puedan encontrarlas enseguida. Entonces aquí pues aparece English y en la parte inferior está el cuestionario, la video presentación y un folleto. El día de hoy yo voy a explicar el cuestionario y el folleto que aparece acá de último. Y para la próxima semana terminamos de explicar o vamos a explicar lo que es la videopresentación. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos la guía de aprendizaje abierta. Esta parte usualmente yo no la leo. Esto es algo que ustedes deben leer. Pero pues vamos a hacer una pequeña excepción el día de hoy y vamos a leer esta parte pues brevemente. Entonces dice actividad de aprendizaje, identificar situaciones cotidianas y futuras a través de una interacción social oral y escrita. Lo que pasa es que a veces leemos esto, lo que aparece aquí, pues pues prácticamente no lo vamos a poder referenciar muy bien con las evidencias, entonces pues como que no dice mucho, ¿cierto? Entonces, yo por eso trato como de no confundir mucho ahí con eso. Entonces dice,
Descripción de la actividad. Esto aparece casi siempre. El aprendizaje de una segunda lengua se facilita cuando se comienza a estudiar desde temas conocidos como las situaciones de la cotidianidad. Entonces, eso es como lo principal de esta parte. Dice, estrategias o técnicas didácticas activas, aprendizaje autónomo, reading and listening, exposición digital, oral y producción de textos en la parte del writing. Vamos a tener la parte de writing en el folleto. Vamos a tener la parte de reading and listening. Bueno, más que todo la parte de reading, porque listening no vamos a tener en la parte del cuestionario. Y la donde dice exposición digital o donde dice oral es en la parte del video, ¿cierto? Bueno, el material de formación para estas evidencias es el que se llama English Level 1, que ustedes ya saben que se encuentra, perdón, a cerrar esto, que se encuentra el material de formación. Vamos a cerrar un momentico esto. Ustedes ya saben que arriba donde dice guía de aprendizaje siempre aparece un material de formación. Entonces, si nosotros damos clic aquí, al final van a encontrar el material que corresponde a inglés, que se llama English Level 1. Ahí ustedes entran y van a encontrar varios materiales. O sea, es un material de formación, pero que a su vez se divide en varios materiales, que son 4. Cada uno de estos títulos es un material diferente. O sea, un material diferente que tiene topics diferentes. Entonces, eso ahorita vamos a mirarlo un poco en detalle, porque ustedes tienen que aprender a trabajar con una plataforma que está dentro de la plataforma. Entonces, volvamos entonces a la guía de aprendizaje y la primera evidencia que aparece, ya les había dicho, se llama cuestionario. Todos los cuestionarios, como les dije, tienen 15 preguntas. Y el tiempo, pues esto, digamos que es mentira, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no todos duran 45 minutos, algunos pueden demorar 40, algunos 1 hora, algunos menos, más. Esto varía. Entonces no coloquemos tiempo ahí, ustedes se van a dar cuenta cuando lo miremos ahora cuánto dura realmente. Bueno, entonces, miren que pues aquí esto no explica nada porque realmente es un cuestionario, ustedes saben, cuestionario tiene 15 preguntas, 10 preguntas de selección múltiple y 5 preguntas de selección múltiple basadas en Reading Comprehension, que es comprensión de lectura. Luego, viene la evidencia folleto, que es la otra que yo voy a explicar el día de hoy. Corresponde a una evidencia donde ustedes van a tener que diseñar, pues como su nombre lo dice, un folleto, un flyer o un brochure con ciertas especificaciones. Y aquí viene el error que yo les decía en la guía. Ojo, presten mucha atención a esta parte. Debajo de esto, del folleto, que yo voy a explicar más luego, debería aparecer la otra evidencia, que es, ¿cuál? Que es la evidencia videopresentación, ¿cierto? Aquí está, miren. Folleto, perdón, cuestionario, videopresentación debería aparecer de segunda, pero aparece y de tercera el folleto. Entonces, aparece, miren, 03 folleto, 01 cuestionario. ¿Qué pasó? Se volaron en este pedazo la explicación de la videopresentación. O sea, la pegaron mal porque está más adelante. Si nosotros bajamos, vamos a encontrar la videopresentación en la página, miren, 19, que es lo mismo esta parte, miren, que es lo mismo que ya yo vi ahorita, 3, pero sino que aparece con otro número. Y debajo aparece la evidencia videopresentación, que no se va a explicar hoy, no tienen que hacerla para esta semana, sino que la voy a explicar la próxima semana. Miren que aquí aparece EB02, o sea, es un error en la parte de la guía. ¿Ok? Entonces, ojo porque aparecen primero 2 evidencias, pero la videopresentación aparece más abajo. Es para que tengan muy en cuenta que hay un error. Y ya ustedes saben que la videopresentación no la voy a explicar hoy, queda para la otra semana. Entonces, hoy vamos a dedicarnos a mostrar el cuestionario y a explicar el folleto. Entonces, para poder explicar el cuestionario, yo primero debo explicar unas cosas o unos topics o unos tips o unos detalles sobre lo que es el inglés
de forma básica, con ciertos temas básicos, antes de ir al cuestionario, porque hay cosas que ustedes deben estudiar, como lo dice la guía, de forma autónoma. Aquí muy claro dice, trabajo autónomo, aprendizaje autónomo. Para los que de pronto tengan dudas sobre esta terminología, cuando hablamos de aprendizaje autónomo, es lo que ustedes hacen en este tipo de programas. A ustedes se les dan materiales, se les dan ciertas explicaciones, pero usted debe estudiar por su parte mucho más de lo que estudia, digamos, un aprendiz presencial. Debe poner mucho más de su parte, ¿listo? Entonces eso es muy importante, muy importante. Bueno, vamos directamente al grano. Vamos a la plataforma. Bueno, entonces, primero que todo, pues identificar dónde está el cuestionario. Ya yo ahorita mostré, ¿cierto? Actividad de proyecto 2, fase 1, guía de aprendizaje 2, English al final y la primera evidencia es el cuestionario. Yo creo que ya lo tengo previamente abierto. Vamos a ver si lo... Aquí está. Yo le doy clic acá donde dice cuestionario, se abre esta ventana que dice, aquí dice, cuándo empezó, se abrió ayer y se cierra el día Monday, March 30th. El 30 de marzo se cierra. Ahora, para poder abrirlo, ustedes allá como aprendices, pues tienen una plataforma, digamos, con algunas cosas diferentes a la mía como instructor. Sin embargo, pues aquí hay una parte donde dice Preview y le podemos dar clic ahí. Y aquí donde dice Start Attempt, que es como empezar el intento, dice, tendrás un límite de 45 minutos. Le damos aquí en Start y automáticamente se abre la página, empieza a contar o empieza a rodar el reloj. Vamos a ver que cargue porque debería estar ya, no sé si me toca, que si lo abro nuevamente, de pronto ya me carga como un intento. Si no lo abro por allá en Mozilla, que también, yo trabajo normalmente con Mozilla, casi no trabajo con esta parte, entonces vamos a ver si abriendo acá, porque digamos que el problema ya abrió, con el cuestionario es que si no puedo mostrarlo en la plataforma, no puedo explicarlo. No es como las otras evidencias que podría. Bueno, entonces, los cuestionarios a veces aparecen varias preguntas en la misma página o a veces aparece una pregunta por página, como aquí. Miren, aparece solamente una. En la parte izquierda aparece como un navegador de preguntas. Tienen todas las preguntas aquí desde la 1 a la 15 y usted, si usted dice, bueno, ya yo no voy a hacer, yo voy a empezar por la pregunta número 10, usted se puede ir a la número 10, pero ya usted sabe que tiene pendiente las demás. Entonces, pues, lógicamente lo mejor es hacerlo ¿qué? En orden. Entonces, question number 1. Ustedes este modelo de preguntas lo van a encontrar en muchos cuestionarios. Vamos a ver qué dice acá. Tenemos un nombre que es Diana, tenemos un espacio y tenemos un complemento que dice The Family Card, ¿cierto? Automáticamente ya ustedes saben lo que hay que hacer ahí. Tenemos una oración incompleta, pero ¿qué le falta exactamente? Le falta es el verbo, porque tenemos el sujeto, tenemos el complemento de la oración, pero nos hace falta el verbo. Aquí como tal está el verbo wash, y ustedes tienen que escoger el verbo conjugado correctamente para este caso. En la pregunta número 2, probablemente va a ser lo mismo. Vamos a ver qué pregunta aparece, si es la misma, si no. Bueno, me parece la plataforma está un poco lenta o de pronto es mi internet o de pronto es mi computador, no sé. Pero bueno, en la pregunta 2 dice, every morning
my mother at 6 o'clock. Nuevamente tienen una oración donde hace falta el verbo correcto conjugado correctamente. Afortunadamente, en estas dos primeras oraciones, digamos que es como es un inglés muy básico, el verbo es uno. No hay varios verbos aquí conjugados. Es un verbo, pero hay uno solo que está conjugado correctamente. Las otras opciones son el mismo verbo, pero conjugado con errores. Entonces, usted tiene que escoger el verbo que está conjugado correctamente. Pregunta número 3 o question number 3. En la pregunta número 3 o question number 3 vamos a encontrar nuevamente una oración incompleta y vamos a ver pues si también hace falta colocar el verbo. Entonces, de pronto es algo diferente, de pronto hace falta el sujeto, pero si nos damos cuenta sale Mr. Morelos emails in the evenings. Hace falta el verbo conjugado correctamente. Entonces, nuevamente, tenemos 4 opciones, A, B, C, D. Escoger la opción correcta. En la pregunta número 4, también tenemos la oración que dice, the girls shopping. Entonces, usted va a escoger el verbo do, si está conjugado correctamente así, o así, o así, o así. En la pregunta número 5, number 5, dice, Diana and Oscar films every weekend. Y nuevamente hay un verbo que usted tiene que escoger la conjugación correcta. Entonces, las 5 primeras preguntas es una oración incompleta donde usted debe escoger de las 4 opciones la que tenga el verbo conjugado correctamente. A partir de la pregunta 6 en adelante vamos a ver que también hay que completar preguntas, pero ya hay hay detallitos adicionales. Entonces aquí ustedes pueden ver que en la pregunta 6 dice, his friend Susana. Dice, goes, went. Nuevamente, escoger el verbo conjugado correctamente, pero aquí ya ustedes van a tener que decidir si el verbo va a estar en present simple o en past simple, si está en presente o está en pasado. A diferencia de las primeras 5 donde todos los verbos están conjugados o deberían ir conjugados en present simple. Pregunta número 7. Vamos a ver qué nos trae la pregunta número 7. Pero se van a dar cuenta que ya, digamos que tiene un pequeño grado de dificultad mayor a lo que veníamos con las 5 primeras preguntas. Entonces, mucha atención a eso. Vamos a esperar que cargue las preguntas. La número 7 ya es una pregunta interrogative form, o sea, es una pregunta interrogativa. Perdón, es una oración interrogativa. Ya no estamos afirmando, ya que hay una pregunta. Y dice, do you milk in your tea? Entonces, el verbo o va en presente o va en pasado. Ahí ya ustedes tienen que discernir de acuerdo al contexto de la oración. Pregunta número 8. Interrogative form. También es una oración interrogativa. En este caso, ustedes tienen que elegir al verbo to be. Verbo to be, sea are, sea be, sea am o sea is. Y en la pregunta número 9 y la pregunta número 10, que serían las últimas de la parte de gramática, vamos a ver qué nos traen la 8, la 9 y la 10, porque ya de la 11 a la 15, ya ustedes saben, les dije ahorita que son preguntas de comprensión, de lectura. Entonces, en la pregunta 9, tenemos una oración affirmative con el verbo to be. Eat a beautiful day today. En la número 10, Oscar often soccer. Entonces, las 10 primeras preguntas son de selección múltiple con respecto a la conjugación de verbos en inglés en present simple, que lo voy a explicar ahora más en detalle. Y las últimas 5 preguntas, de la 11 a la 15,
se supone, o no se supone, ustedes van a encontrar un pequeño texto que van a leer y a partir de ese pequeño texto ustedes van a responder unas preguntas. Reading comprehension, que es comprensión de lectura. Entonces, la pregunta 11 dice, tenemos un texto que va hasta aquí. Ojo hasta dónde va el texto. Question 11. Empieza donde dice I am Augusto Galán y termina donde dice so we go to there every August. Empieza con I am Augusto Galán y termina con every August. La pregunta 11, ¿dónde está? Aquí. Ana and Augusto get up at 9 o'clock. Usted tiene que decir si esto es true or false, verdadero o falso. ¿Y cómo usted sabe eso? Leyendo el texto. Dice, I am Augusto Galán, I am a doctor, I work at a hospital, my wife, Ana, is a teacher, she teaches music at a college, we get up at 7 o'clock every morning, etcétera, 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 y termina donde decía ahorita. I ride a bike and Ana walks around because she doesn't know how to ride a bike. We like Guatapé very much, so we go to there every August. Entonces, la idea es leer este corto texto, muy corto, sobre Augusto Galán y su rutina con su esposa y quién es él, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta 11 pregunta, Ana and Augusto get up at 9 o'clock. Usted, true or false, de acuerdo al texto. Pregunta 12. They don't like cinema. True or false. Pregunta número 13 y pregunta número 14. Todas con respecto al texto y todas con true or false. Question 13. Anna works at a college. True or false. Question number 14. Dice, they leave home at 7:45 in the mornings. True or false. Y finally, question 15, que dice, Ana, aquí miren que la última question, la última pregunta 15, no es de true or false, sino que usted tiene que escoger. Dice, Ana doesn't work at school, doesn't sit at the table in the mornings, doesn't watch TV in the evenings, doesn't read a book in the evening. Usted va a escoger la respuesta correcta dependiendo del texto. Entonces, eso es lo que corresponde al cuestionario número 1 de todo lo que corresponde a las evidencias de inglés. O sea, oficialmente hemos mostrado la primera evidencia de todo el grupo de evidencias de inglés del programa de gestión contable y de información financiera. Entonces, ahora voy a hacer como un stop de la plataforma para contar algunos detalles que ustedes les van a servir para completar el cuestionario de manera correcta, sobre todo, muchachos, aquellos que tienen más interés en el idioma. Entonces, presten mucha atención. Bueno, en English tenemos muchos detalles que son iguales a español. Por ejemplo, en español tenemos lo que es los pronombres personales, ¿cierto? O personal pronouns. Esto es lo primero a recordar o a saber. Los personal pronouns son en English I, you, y tenemos he, tenemos she y tenemos it. Este juego de pronombres personales o personal pronouns, digamos que hacen parte de lo que son personal pronouns en singular. Y luego tenemos los que son plural. ¿Cuál? We, you y they. Ellos también son personal pronouns, pero son para el plural. ¿A qué me refiero? Usted lo debe saber. Cuando yo hablo de yo, es una sola persona, ¿cierto? Cuando hablo de tú,
es una sola persona. Cuando hablo de he o él, es una sola persona. She o ella, una sola persona. Cuando hablamos de we, ya hablamos de nosotros. Es decir, que ya no es una persona, sino que es más de una. Cuando hablamos de ustedes, lo mismo, y cuando hablamos de ellos y ellas, lo mismo. Son pronombres en plural. Esto es lo primerito. Ahora, ya ustedes entonces tienen aquí lo primero más básico que hay para poder entender ciertas cosas del inglés. Los personal pronouns, que son en teoría, si los contamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. I, yo, el plural es we. You, usted o tú, el plural ustedes. Se escribe igual. Se escribe igual en singular y en plural. Y he, que es él, she, que es ella, el plural para ambos es they. They lo utilizo para decir ellos, lo utilizo para decir ellas. It es cuando nos referimos a cosas principalmente inanimadas. Yo puedo utilizar it para hablar de una mesa, para hablar de un televisor, de un celular, de un país. Cualquier cosa que sea diferente a una persona, puedo utilizar el it. Y aplica para it como él o ella, pero cuando no es un humano, por decirlo así, cuando no es una persona. ¿Ok? Ustedes utilizan el it. Hasta ahí esto es lo que es personal pronouns. Si usted no identifica esto, nunca en su vida va a poder entender el inglés, no va a poder hablarlo, no va a poder leerlo, no va a poder saber absolutamente nada y nunca va a poder interactuar en inglés, ni entenderlo, ni leerlo sin esto. Esto es lo primero. Cuando ya yo tengo esto en mi cabeza, cuando ya yo sé que I, you, he, she, it, we, you y they son personal pronouns, viene la segunda parte. Saber qué nombre tiene cada uno. Cada uno de esos personal pronouns, ojo, una cosa es como decir el nombre y otra cosa es qué traduce en español. Aquí no estamos diciendo qué traducen en español, sino cuál es el nombre y apellido de estos pronombres personales, no lo que significan en español. Entonces, empecemos con lo que son singulares. El pronombre personal, el personal pronoun I, se llama primera persona, first person. You se llamaría entonces second person, segunda persona, ¿cierto? Second person. Y este grupo que tengo aquí, he, she, it, como ellos hacen una sola persona, serían third person. Entonces, ya tenemos first person, second person, third person. Ahora vamos a los que son en plural. Es lo mismo, el we vendría siendo first person, el you de acá vendría siendo second person y el they vendría siendo third person. Y ahora viene el por qué les estoy mostrando esto. Entonces, mucha atención a lo que viene ahora. Entonces, first person, first person. Entonces, pero entonces, ¿cómo los voy a diferenciar? Porque el de arriba, ya yo lo dije al comienzo, que es first person singular. Y el de abajo, entonces, vendría siendo first person plural. Second person singular. Second person plural. Lo mismo con acá. Third person singular y third person
plural. Entonces, ya tenemos que cada uno de estos pronombres personales tiene un nombre y un apellido. El nombre vendría siendo, ¿cierto? Primera persona, segunda persona, tercera persona, pero hasta allí yo no puedo saber. Si ya yo escucho segunda persona, second person singular, ya yo sé que están hablando del you, que en español vendría siendo usted o tú. Y si yo, por ejemplo, escucho third person plural, ya yo sé que están hablando es de they, ellos o ellas. Pero si lo que voy a escuchar a continuación, no, first person singular, ya yo sé que están hablando de yo, de I. Entonces, esto es importante a continuación. First person singular, second person, third person, etcétera, etcétera. O sea, primera persona, segunda persona, tercera persona. Primera persona plural, segunda persona plural, tercera persona plural. ¿Por qué son plural? Porque aquí we abarca más de una persona, you abarca más de una persona y they abarca más de una persona. En cambio aquí solamente es él o ella una persona, tú una sola persona, yo una sola, ¿cierto? Ahora, vamos a lo que importa como tal del cuestionario. El cuestionario prácticamente que les está evaluando el conocimiento sobre el simple present tense, o sea, el presente simple, que existe en español, existe en francés, etcétera, etcétera. Pero para nuestro caso es lo siguiente. Si yo voy a decir o voy a conjugar en simple present tense el verbo correr in English, el verbo correr in English es run. Se pueden utilizar ayudas audiovisuales que permiten. Run. Entonces, vamos a conjugar en simple present tense el verbo correr. ¿Cómo conjugo yo en español el verbo correr en presente? Yo digo, yo corro, tú corres, él corre, ella corre, nosotros corremos, ellos corren, ustedes corren, ¿cierto? In Spanish. En inglés, si yo voy a conjugar el verbo correr, run, que es correr, y lo voy a conjugar en simple present tense, y yo voy a decir yo corro, ya yo sé qué pronombre voy a utilizar. Voy a decir I run. Si yo voy a decir ellas corren, yo digo they run. Si voy a decir nosotros corremos, voy a decir we run. Si voy a decir tú corres, you run. Ahora viene la parte diferente. Hasta aquí esto es sencillo, claro. No hay ningún cambio, no hay ninguna duda, ¿cierto? El verbo correr, run, run, verbo correr, run, el verbo correr, run. Hasta ahí no hay problema. Yo corro, ellos corren, nosotros corremos, tú corres o también puede ser ustedes corren, dependiendo del contexto que usted quiera explicar. Ahora viene el detalle. Cuando vamos a utilizar el, he, ella, she o it, que es, ¿cómo se llaman ellos? Third person singular. Con he, con she y con it, vamos a simplemente aplicar una pequeña regla que se llama la S al final. Y esa S al final es para decir he runs, she runs, it runs. Él corre o ella corre o él corre. ¿Por qué se agrega la S? Porque sí. O sea, aquí no es que ustedes van a sacar una teoría que en la antigüedad, no. Simplemente quédense con que es una regla del idioma y que ustedes deben cumplirla. El problema es que a veces no es solamente la S. Y pues ahí es donde viene lo que ustedes van a estudiar en el material. Porque, por ejemplo, si en vez de correr yo utilizo el verbo, por ejemplo, estudiar, study,
la situación va a cambiar. Entonces borramos esto de aquí, borramos esto de acá, borramos esto de acá y borramos esto de acá. ¿Qué dice la regla con he, con she y con it? Que yo le agrego una S al final del verbo, ¿cierto? Con run fue he o she runs. Él o ella corre en presente simple. Si yo siguiera la regla tal cual, yo simplemente diría he studies, she studies, porque la regla dice que solamente hay que agregar una S al final, pero no funciona siempre de esa forma. Para el caso de los verbos que terminan en Y y que antes de esa última Y o I o el I esta, hay una consonante, como en este caso la letra D, la G, cambia todo. Ya no voy a utilizar esta Y, sino que voy a utilizar la letra I, E, S. Y ya yo no voy a decir he studies como tal, sino he o she studies, pero cambiando esta I por la I latina y la E. Y al final igual sigue permaneciendo la S. Pero esto no lo voy a complicar. Esto es para que tengan en cuenta que igual la S va al final. Que cambian muchas veces algunos verbos, sí, pero no vamos a aprender todo eso ahora, solamente era mencionarlo. ¿A qué voy? Volvamos al cuestionario. Vamos a la pregunta número 1. Vamos a esperar que cargue. Y a la pregunta número 2 y a la pregunta número 3. Esperemos que cargue en algún momento. Tenemos la pregunta 1, question number 1. Tenemos la pregunta 2, question number 2. Y tenemos la pregunta número 3, question number 3. Question number 1. Diana, the family car. Diana vendría siendo, si nosotros hacemos la comparación, vendría siendo she. Están hablando de ella, están hablando de una sola persona, que vendría siendo she, que vendría siendo como tal, pues sí, podríamos decir, lo que pasa es que esto de tercera persona solamente aplica para el pronombre. O sea, she sí es tercera persona singular, he también es tercera persona singular, pero un nombre, ya en este caso Diana, pues ya no, Diana es un nombre, ¿cierto? Una persona, pero es un nombre. Pero si nosotros empezamos a llevar los nombres a lo que son los pronombres, vamos a poder conjugar correctamente. Diana es como si estuviera ahí she. A partir de ahí, pues ya yo les dije más o menos cuál es el verbo que está conjugado correctamente. Ya queda que ustedes estudien un poco más. En la número 2, every morning, my mother at 6 o'clock. ¿Quién es my mother? Si lo llevamos acá a la tabla de pronombres, vendría siendo también she, una sola persona y es femenino. Y si vamos a la número 3, tenemos que hablan de Mr. Morelos. Mr. Morelos emails in the evenings. Si nos vamos a la tabla, Mr. Morelos vendría siendo he, porque es él, un solo personaje. Cuando ya hablan de más de un personaje, en algún momento, de pronto en estos no, pero ya más adelante hablan de más de un personaje, ustedes ya saben que vendría siendo ellos, o nosotros, o ustedes. Sin embargo, lo de la S solo aplica para él, para ella o para it. Entonces, ahí está un tip para que puedan completar todas las preguntas del cuestionario a conciencia, porque vuelvo y repito, yo sé que a algunos sí les interesa de pronto mucho entender el idioma y hacer esto a conciencia, otros pues de pronto no en el momento, pero al final pues todos tienen que hacer el cuestionario. Entonces, estos tips que acabo de dar, ustedes pueden complementar y deben complementarlo en la plataforma, en el material de estudio. Ahora entonces, ¿qué material les sirve para complementar lo que yo acabo de explicar acá? Vamos a ir al material número 1 que dice Welcome y esperemos a que nos cargue. Y vamos a abrir el segundo que dice How often do you study English? El número 2 y lo voy a abrir también.
Estos materiales, como ustedes pueden ver en pantalla, se demoran en cargar, se demoran en cargar. Cuando cargan, aparece lo siguiente. Siempre aparece una parte introductoria y después aparece en la parte superior un material, por ejemplo, que dice Introduction, Contextualization, Comprehension, Practice 1, Practice 2, Pronunciation Practice. De todo esto, ustedes para cuestiones del programa solamente necesitan entrar donde dice Introduction. Aquí hay un botón que se puede activar, donde pueden activar sonido y hay una voz que va leyendo todo lo que aparece aquí. En este material número 2, porque el primero no me abrió, parece que no está funcionando, pero en el material número 2 sí, me abrió este que dice How often do you study English, que es el que necesitamos. En el material número 2 está el primer tema que dice Daily Routines and Time Expressions. Hay algo que ustedes deben saber. Cuando utilizamos el presente simple, el presente o el simple present tense, lo utilizamos para hablar de rutinas. Por ejemplo, cuando yo digo yo me levanto a las 5 de la mañana, me cepillo, me baño, desayuno y me voy para el trabajo. A las 12 del día almuerzo y a las 5 de la tarde salgo del trabajo y regreso a la casa. Eso es una rutina. Y en ese caso nosotros utilizamos el simple present tense. Entonces, si damos clic acá donde dice la flecha, vamos a encontrar el primer tema, Daily Routines and Time Expressions. Aquí usted va a encontrar esta parte de lo que está, de lo que corresponde al material en English, pero también lo van a encontrar en Spanish. Bueno, sigamos adelante y van a encontrar cómo funciona el presente simple que yo les expliqué ahorita. Aquí ustedes van a encontrar de entrada la forma interrogativa, la forma afirmativa y la forma negativa. Entonces, después van a encontrar una serie de verbos como para hacer rutinas, por ejemplo, el verbo get up, el verbo take a shower. Ustedes tienen que empezar a estudiar por su parte, ver cuáles de esos verbos les sirve, etcétera, 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 etcétera. Ahora, digamos que eso es como lo básico sobre presente simple. Sin embargo, ustedes deben buscar más material como tal. Pasemos nuevamente a lo que yo estaba haciendo, ¿cierto? Estamos en el verbo estudiar. Yo estudio, I study. Ellos o ellas estudian, they study. Nosotros estudiamos, we study. Ustedes o usted o tú estudias, you study. Y ya sabemos que con tercera persona cambia la situación y pues hay que agregar lo de la S y en algunos casos cambiar algunas cositas como aquí. Esto es afirmativo. Pero ¿qué pasa cuando yo en inglés, en el presente simple, quiero irme a negativo o a interrogativo? Hay algo que no existe en español y es que son los auxiliares. Hay auxiliares, como ustedes pueden ver en el material. Vamos aquí nuevamente. Miren la parte de la negación. Negativo. Tenemos el sujeto, el pronombre personal yo, I. El auxiliar, don't. Que en este caso más bien sería el do. La negación, not. Work. Tomemos esta oración. Tomemos esta oración. I do not work every day. La celda y L igual a L. Que me sale aquí en la fórmula U12. ¿Por qué me Porque tiene el micrófono prendido, porfa, que lo apague. Entonces, tomando este ejemplo, tenemos que para volver esta oración, por ejemplo, yo estudio, llevarla negativo, yo tengo que utilizar un auxiliar. El auxiliar es el do. El not es la negación, ¿cierto? Yo en español yo digo, yo
no estudio. Vamos a quitar este word porque estamos trabajando con estudiar, ¿cierto? Yo no estudio. I don't study o I do not study. Las dos opciones son correctas. Primero, el sujeto. Segundo, la negación. Tercero, el verbo. Yo no estudio. Usted puede abreviar o usted puede colocarlo completo, como quiera. Yo puedo decir I do not study o yo puedo decir I don't study. Es lo mismo. Simplemente que en español no existe esto de un auxiliar. Este auxiliar do no significa nada en español, pero en inglés se usa para acompañar la negación en el presente simple nada más. Ahora, si yo voy a decir él o ella, la situación cambia porque yo voy a decir él, he, el auxiliar ya no es do, sino does. He does not study. Él no estudia. Ella no estudia. She does not study. Y la abreviación sería doesn't. Quitamos la O y colocamos el apóstrofe. She doesn't study o he doesn't study. Ojo porque ya el verbo no se le va a cambiar nada. En la forma negativa el verbo no se cambia nada. En tercera persona cambia es el auxiliar. Cambia de do a does. ¿Ok? Y en la forma interrogativa, si yo voy a preguntar, ellos estudian, voy a colocar primero el auxiliar, luego el pronombre y al final el verbo y por último obligatoriamente el signo de interrogación. Esto es obligatorio porque si no, no sé si es una pregunta. ¿Estudian ellos? En pregunta, el auxiliar va de primero, luego el pronombre, luego el verbo. Y si es con él o ella, igual, does he o does she study. Ojo porque aquí ya, ¿por qué no va el not? Porque el not es la negación, o sea, va solamente en la oración negative. Aquí es interrogativa, entonces por eso va así. Entonces, con estos tips que yo he mencionado, ya ustedes pueden completar el cuestionario de una forma más familiar. Quiere decir que ya ustedes cuando vean algo, ustedes van a recordar lo que acabamos de ver y además porque ustedes tienen que estudiar un poco aparte, o sea, un poco ya autónomo sobre el presente simple en inglés. Entonces, hasta ahí digamos que es claro lo que hay que hacer en el cuestionario y que las primeras 10 preguntas corresponden a preguntas del simple present tense. Sí, señor. Bueno, listo. Digamos que hasta ahí va la pregunta, va la explicación del cuestionario. Ya vieron las 15 preguntas, ya saben de qué corresponden, ya saben que hay que estudiar, ya saben que hay que responder, todo eso, ya eso está claro. Ahora, pues la siguiente evidencia, ya es algo más breve de explicar, más rápido, es un folleto. ¿Qué es un folleto? Lo que ustedes de pronto les entregan en la calle para ofrecerles o darles a conocer cuando abren un restaurante, cuando abren un bar, cuando hay un concierto, cuando hay un evento, ¿cierto? Un flyer, un brochure, etcétera, etcétera. En esta ocasión ustedes van a diseñar o también les llega por correo, les llega un flyer por correo para un restaurante, para lo que sea, inauguración, lo que sea. En esta ocasión usted va a diseñar un folleto en inglés donde usted coloque las características y la información principal de su programa de formación, es decir, del programa de gestión contable de información financiera. ¿Qué debe incluir en ese folleto? La información básica del programa. Y usted debe brevemente contar sus expectativas
y el por qué se interesó en el programa. ¿Ok? Muy breve. Puede ser un folleto de una página o de 2 páginas donde le quepa toda la información. Ojo que no es solamente colocar gestión contable y de información financiera se estudia en el SENA, no. Tiene que contarme brevemente en English en qué consiste, cuáles son qué ve usted en el programa, cuánto dura el programa, y toda la información, como dice aquí, información básica del programa de formación. Pero muy importante, tiene que comentarme usted qué expectativas tiene o tenía cuando empezó y por qué se interesó en estudiar esto y todo lo que, por ejemplo, si usted se encuentra a alguien en la calle y usted quiere venderle, quiere ofrecerle, quiere que esa persona se interese en estudiar esto, ¿usted qué pondría en ese papel? Y ya simplemente es colocar la información en inglés y un buen diseño, ojo, tiene que ser un folleto, diseñar un folleto. ¿En dónde lo pueden diseñar? En cualquier herramienta, pero me lo van a mandar en formato PDF principalmente. O sea, voy a ser breve en esto. ¿Por qué PDF? Porque el PDF yo puedo hacer esto. Subrayo la palabra, la puedo tachar o la puedo subrayar con color. Automáticamente yo le puedo decir, bueno, Mayra, mira, en tu folleto esta palabra está mal escrita. La palabra que tú veas subrayada en amarillo, esas palabras quedaron mal escritas, esas palabras las tienes que repetir o tienes que corregirlas, etcétera, etcétera. Si usted me manda una foto, yo no puedo editar fácilmente una foto. En cambio, un PDF o un archivo de Word lo puedo editar mucho más rápido que me manden una foto que no puedo editarla tan rápido como en este caso. Entonces, por eso, ese folleto lo van a diseñar en PDF o lo pueden diseñar en un archivo de Word para yo poder calificarlo de manera más eficiente. Listo. Entonces, como se dan cuenta, pues no es que sea pues una evidencia complicada de explicar, simplemente que usted tiene que cumplir con lo que pide aquí, información básica del programa, cuánto dura el programa, en qué consiste el programa, qué cosas ve en el programa, cosas importantes del programa que lleven a que la persona que reciba su folleto se interese en él. ¿Ok? Y listo. Entonces, ya después usted va a la plataforma, busca el espacio del folleto, recuerden que es el tercero, entra allí y me manda su folleto, yo se lo evalúo. Y listo, hasta ahí llega, digamos, la sesión del día de hoy. Y para la próxima semana quedaría pendiente la explicación de la video presentación. ¿Ok? Entonces ahora, ¿hay alguna duda sobre el folleto o sobre las preguntas del cuestionario? Pues ya me dijeron que no. Pero ¿tienen alguna pregunta sobre el folleto? Porque pues como se dan cuenta no es nada complicado, pues lo más difícil ahí es diseñarlo. De resto no hay tanto problema. Aparte lo que dice en los comentarios de la guía es hacer que compartir a la persona que lo que a uno le gusta de la formación y por qué lo escogió. Sí, lo que yo comentaba acá, o sea, cuáles son las expectativas del programa y por qué, digamos, te interesaste o por qué decidiste estudiar el programa? O sea, eso es lo básico, o sea, más nada, ya de ahí para adelante es información del programa, o sea, información, o sea, todo lo que tú puedas incluir en un folleto. Ojo, que un folleto, para que una persona se interese en un folleto, hay un detalle importante. Si yo recibo un folleto en la calle que tiene 1.000.000 de palabras, yo automáticamente lo voy a votar. Si yo recibo al correo un folleto que tiene 1.000.000.000 de palabras, yo no lo voy a leer, ¿cierto? Yo necesito que en un folleto usted tiene que ser breve, pero muy preciso en lo que usted quiere resaltar, ¿cierto? Porque si yo veo muchas palabras, mucho texto, yo voy en la calle, yo no voy a tener el tiempo, ¿cierto? Para leer un folleto con 10 párrafos porque yo voy en la calle caminando. Y si yo recibo un folleto por correo, yo estoy trabajando y recibo un folleto de algo nuevo,
Y si tiene tanto texto, pues tampoco me voy a tomar el tiempo de leerlo, ¿cierto? Porque es un folleto, ojo, pues. Y los folletos se caracterizan por llevar información muy detallada y específica. Eso sí es importante para que la persona que lo vaya a recibir no se aburra, al contrario, se interese en leer lo que usted quiere compartir. Aquí todos hemos recibido un folleto por correo, en la calle, eh, por mensaje de texto, hasta por WhatsApp, por Facebook, ¿cierto? Así que todos tienen idea de lo que es un folleto, de cómo diseñarlo, etcétera, etcétera. Entonces las preguntas, por favor, que quieran hacer. Profe, una pregunta. Eh, bueno, con respecto al folleto, usted dice pues que una explicación así breve, pero que sea llamativo y todo eso, pero hay un límite, digamos, mínimo una página, máximo dos o así, porque es que yo he recibido folletos que literalmente traen un poquito de información y con eso ya es suficiente para todo. Hay otros que yo veo que se extienden demasiado, entonces para saber más o menos qué tanto. Bueno, era lo que acababa de decir, o sea, es que esa parte, allí es donde entran ustedes a diseñar el folleto. O sea, el folleto no les digo yo qué tanto tiene que llevar, qué tanto, sino lo que tiene que llevar. Y a partir de allí, usted en su mente planea de qué forma puedo meter toda la información que quisiera sin que vaya a saturar, sin que vaya a aburrir, sino al contrario, que vaya a llamar la atención. Entonces ya ahí queda pues resumir, tratar de resumir y colocar cosas que sean muy importantes. O sea, de entrada, si el folleto pide información básica del programa, entonces usted va a ver cuál es la información básica del programa y qué voy a poner y de qué forma sin que sea tanto. Sus expectativas, o sea, usted no va a colocar entonces, no, es que yo desde que nací, yo nací pensando que yo quería estudiar. No, cierto, yo voy a colocar mis expectativas con este programa, son estas, estas y estas, o sea, bastante detallado. ¿Por qué me interesé en el programa? Pueden haber muchas razones. Me interesé porque en el momento era lo que estaba disponible y me llamó la atención. O de pronto me interesa mucho la parte, realmente soy muy bueno con la parte contable. O en el trabajo me pidieron que estudiara esto, etcétera, etcétera. Y de manera muy breve, yo me puedo enganchar con ese folleto. Si en una página usted puede colocar toda la información, pues probablemente va a quedar muy resumido. 2 páginas, pero recuerden que un folleto no es solamente con colocar texto, debe tener forma de folleto, o sea, de alguna forma tiene que quedar como si es el que yo recibiera en la calle o por correo, tiene que llevar colores o imágenes de fondo, algo que de verdad quede como un flyer. O sea, no es un documento con un fondo blanco ahí como si fuese un archivo como una guía, como la tenemos en la guía de aprendizaje, porque no es así. Ojo, es un folleto. O sea, que ustedes tienen que diseñar, así como diseñaron la infografía, así ustedes van a diseñar un folleto. Ustedes ya han visto muchos folletos por todos lados, flyers por todos lados, hay flyers. Y también pueden buscar en internet una plantilla de un flyer. O sea, hoy en día eso es muy sencillo. O sea, el diseño es lo Profe, más sencillo porque en cualquier herramienta automáticamente usted mete la información y le diseñan el flyer. Lo importante es la información. profe, pues es que yo hacía la pregunta, es porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una expectativa, o sea, digamos que si usted me pregunta a mí las expectativas, yo la única que tengo es poder, digamos, crecer dentro de la empresa, algo así. Pero entonces ya no tendría como otro tipo de expectativa o no diría, ay, no, es que yo quiero aprender de ciertas cosas porque literalmente no va a ser tanto así porque pues más de eso, o sea, muchas cosas de esas ya las conozco, entonces sería como, pues, pero pregunto, tanto texto debe Que tener o algo así? vuelvo y digo, o sea, es que no hay no hay un límite o un mínimo, o sea, tú tienes que cumplir con lo que pide la evidencia, o sea, la evidencia pide colocar ciertas cosas. Si tu expectativa es muy baja, o baja no, digamos mínima, o algo muy sencillo, o algo muy fácil de explicar,
pues coloca tu expectativa. O sea, también igual, o sea, no tiene que ser algo, o sea, en estos casos de este tipo de evidencias, no es que usted tiene que colocar la vida real 100%, usted puede colocar algo más, puede colocar algo adicional, solamente porque pues quiere que el folleto quede interesante. O sea, Ok. tampoco vamos a llegar al límite como de decir, no, o sea, porque tú me puedes decir 20 expectativas, pero de pronto de esas 20 nada más 2 son reales, ¿cierto? Y el resto tú las colocaste porque querías pues hacer ver el folleto mejor. Pero al final de cuentas yo no te voy a llamar a preguntar, no, mira, lo que tú colocaste en el folleto es verdad. O sea, es verdad que tú estás estudiando esto porque quieres montar una empresa. No, o sea, mientras quede ahí explicado cuáles son tus expectativas y que no sea saturada, que no satures el folleto, pues yo no me voy a poner a preguntar de pronto si es verdad, si es mentira, porque al final, pues eso ya cada uno lo decide ahí. Perfecto, muchas gracias, profe. Dale. Profe, disculpe, lo que pasa es Sí. que se me fue la luz y no pude escuchar nada de la primera evidencia. Bueno, ahí sí te toca mirar la grabación porque la primera evidencia fue el cuestionario y demoramos casi una hora, si no fue más, explicando ahí. Entonces ahí sí te toca, o sea, igual la grabación la puedes ver y ahí sí, porque es que la primera evidencia es un cuestionario y el cuestionario sí, pues prácticamente fue toda la sesión. Entonces, para yo volver a explicar todo el cuestionario, nos llevamos una hora nuevamente. Entonces, ahí sí, desafortunadamente, pues no podría nuevamente tomar una hora más para el cuestionario. Entonces, ahí sí, pues, o sea, digamos que en ese caso no, si puede ser una evidencia como la del folleto, como explicarla muy breve, pero el cuestionario lleva muchos detalles, lleva mucha explicación, lleva mucho tema. Y como te digo, cierto, o sea, prácticamente yo creo que nos demoramos como 40 minutos en el cuestionario con todo lo que explicamos. Entonces, pues ahí sí te toca ver la grabación mañana porque no habría el tiempo ya para repetir todo esa parte. Ok, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Preguntas? Los que no tengan preguntas, estas dos primeras evidencias, pues ya pueden ir saliendo si tienen otras cosas que hacer. Si alguien quiere quedarse a hacer una pregunta al respecto del folleto o de algo que se explicó del cuestionario, háganla ahora. Recuerden que queda pendiente la videopresentación. La videopresentación se explicaría la otra semana. Entonces, esperar a eso. Yo tengo una pregunta. En la evidencia explican el presente simple de tercera persona cuando son verbos informales. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No te entiendo verbos informales. Sí, que no son formales. Decir que, por ejemplo, en write, en tercera persona es wrote. Ahí explica ese paso. Informales, como, o sea, vuelvo, o sea, replanteame Regulares, nuevamente perdón, la pregunta. regulares. Ah, ok. Sí. En la guía creo que está al final, donde dice, en la guía no, en el material que les mostré, en el punto 3, hay una parte donde hablan de la pronunciación de verbos regulares o irregulares. Sin embargo, no, ese tema, digamos que no es importante en el momento, porque lo de verbos regulares e irregulares, más que todo es cuando hay en el pasado. O sea, para explicar el pasado simple, ahí sí es importante mencionar lo de verbos regulares e irregulares, pero para el presente simple, digamos que eso no aporta mucho, porque no hay ninguna diferencia. De pronto el verbo to be o el verbo be, que es el verbo ser estar, pues es diferente. Pero para lo demás, ahí queda que ustedes de pronto, por eso tienen que profundizar un poco en lo que es presente simple y cualquier pregunta hacérmela, ya por aparte, no solamente hoy, porque se supone que ustedes tienen que estudiar y si les sale alguna duda me pueden escribir. Pero lo de regulares e irregulares es para explicar el pasado, ya eso se explicaría en otro momento cuando lleguen las evidencias o el tema del pasado simple.
Listo, señor. Gracias, instructor. Listo. ¿Alguien más sobre el folleto? ¿Alguien más sobre lo que se explicó del cuestionario? ¿Alguna duda sobre lo que se dijo del cuestionario? Vuelvo y lo comento, o sea, si alguien no pudo escuchar o ver el principio, pues sí les toca ver la grabación porque el cuestionario fue bastante extenso. Entonces, explicarlo nuevamente ya no se podría ahora mismo. Entonces, si hay preguntas, los que pudieron ver y escuchar todo sobre lo que se dijo, ahí sí, pues cualquier pregunta, o si no, pues ya daremos por terminada la sesión. La evidencia debe ser solamente el welcome, ¿cierto? Perdón, el material. ¿Es el welcome o todo? No, welcome no, porque al parecer welcome no abre. Yo les mostré fue el segundo, que dice How often do you study English? Pero el de welcome, bueno, igual intenten, a mí no me cargó, entonces creo que como que hay algún problema ahí con ese material en particular. Entonces, Ok, en el 2, el segundo sí está funcionando o sea, normalmente. El segundo y el cuarto, el que dice What are you doing, también está funcionando correctamente. Entonces, es decir, ese material de sí, formación es pero, para todas las evidencias del... o sea, yo así como les decía en su momento para lo de comunicaciones, o sea, los materiales no son obligatorios porque, bueno, no es ningún secreto o misterio, pero muchos no van al material. O sea, muchos van directamente, digamos, como a hacer las evidencias, entonces no es obligatorio, pero sí debería ser muy importante tratar de estudiarlo todo. Si usted tiene el tiempo, yo trato como de mostrarlo como lo que les puede servir para las evidencias. Pero ahí es donde les decía que si usted tiene más tiempo, si tienes más tiempo disponible, estudia todo el material o mira todo el material y pues vas a aprender mucho más. Y no solamente, miren que yo solamente mostré donde decía introduction, pero también aparecían más cosas al lado, más botones. Entonces ustedes pueden dedicarle más tiempo a eso y cualquier pregunta me la pueden hacer ya como parte de su trabajo autónomo. Listo, entonces el material welcome creo que está inservible, al parecer. Pero el material 2, que es donde está la parte de present simple, como resumido, ustedes ahí tienen una idea y pues pueden complementarlo con su estudio ya particular en cualquier otro tema, o sea, en cualquier otra, en internet, en cualquier libro, en cualquier página. El presente simple, usted coloca nada más simple present tense y eso le aparece 1.000.000 de materiales y es fácil de encontrar y de estudiar. Gracias, instructor. Bueno, entonces nuevamente pregunto, ¿alguna duda sobre el folleto, alguna duda sobre lo que se explicó del cuestionario o ya damos por cerrada la sesión? Profe, por mi parte no hay más dudas. Feliz noche Bueno, para de todos. todas formas, vuelvo y lo repito como siempre, cuando tengan alguna pregunta, pueden escribir por WhatsApp para que no queden con la duda, digamos allí, ahí como, no, me quedé con la duda. O sea, ustedes pueden escribir cuando tengan alguna duda para que se les resuelva, de pronto no en el mismo momento, de pronto no al mismo instante, pero si ustedes escriben, de pronto ya cuando uno tenga la disponibilidad, uno les responde y les comenta, bueno, puedes hacer esto, o esto es así, esto de otra forma, etcétera, etcétera. Listo. Bueno, entonces nos estamos viendo la otra semana para la última evidencia. Entonces, ya la otra evidencia es un poco más sencilla de explicar, no tan extensa como el cuestionario, pero tiene sus detalles. Entonces, los esperamos para que eh, puedan entender realmente lo que yo voy a evaluar de esa evidencia faltante. Entonces, no dejen pasar el tiempo, vayan haciendo el cuestionario con tiempo y no esperen hasta el 30 de marzo, que es el último día. Entonces, bueno, cualquier cosa me escriben, me están buscando por ahí. Listo, entonces les deseo una feliz noche y nos vemos la próxima semana, next week. Muchas gracias, feliz noche. Ok, que estén bien. Bye. Gracias.